¿Cómo afrontar la pérdida? Se los contaba al inicio, ese es nuestro tema de esta noche con los profesionales Lorraine Isa, psicóloga clínica, especialista en intervención de psicoterapia, y René García, psicólogo clínico, especializado en crisis y traumas. A propósito de lo que ha pasado este fin de semana, cómo afrontar la pérdida material, humana, psicológica, emocional, todos los tipos de pérdida que la sociedad ha tenido a propósito de este fenómeno atmosférico que ha impactado con 30 muertes el país. Bienvenidos, buenas noches los dos, ¿cómo están? Bien, gracias. Muy bien, mucho Gracias gusto de por estar sacar aquí. ese tiempo de venir para acá. Gracias por la invitación, Yulisa. Siempre. ¿Cómo afrontar los traumas? La gente a veces piensa que un trauma es un golpe. Puede serlo, pero con otra connotación. Hay diferentes tipos de traumas y ustedes saben más que yo de eso. Cuando la sociedad pierde 30 personas en un fin de semana, hay un trauma que es colectivo. Pero cuando esas personas, tú focalizas a sus familias, sus hijos, sus padres, entonces ese trauma se hace más cercano. Pero hay personas que perdieron su cama, la cama que tiene una connotación tan particular en cada ser humano, su casa, sus ajuares, el que bajó a su parqueo y encontró el carro hasta el techo de agua. ¿Cuál es el impacto de todo eso psicológica y emocionalmente en la gente? Sí, bueno, sería algo importante a puntualizar la diferencia entre un trauma y un evento traumático. O eventos traumáticos. Evento es lo que nos sucede, tragedias, las inundaciones, las pérdidas. Eso es un evento traumático que genera shock, sorpresa y una necesidad interna y externa de afrontarlo. Y el evento traumático, el trauma se produce cuando ya las capacidades y los recursos que yo tengo, la capacidad de respuesta individual, social o colectiva, no es suficiente y deja una marca, deja una huella que altera el curso ordinario de la vida de la persona o de las comunidades. O sea que un evento traumático necesariamente no tiene que ser un trauma, sino un evento que yo tengo la oportunidad de superar. Lorraine, nosotros hemos conversado hoy con personas de Santo Domingo Norte. Hemos ido a sus casas, hemos visto su situación y ellos mismos dicen, yo me siento traumatizado o traumatizada. Y nos han mostrado sus casas. Algunas de esas casas tienen lodo completas. A la mitad de la casa otras están hasta arriba y se han perdido por completo. La gente no tiene cama, no tiene televisión, no tiene nada. Y muchos de ellos afuera sentados como comunidad colectiva esperando que alguien vaya a darles la mano, pero con una sensación de desolación absoluta. Y ellos son los que dicen que se sienten traumatizados. Precisamente, mira, cuando ocurren eventos como estos, como la tragedia de este fin de semana, las tragedias a veces llegan sin previo aviso o con muy corto aviso. No nos da tiempo a veces de prepararnos, como fue el caso de este fin de semana. Y hay muchas personas, muchas familias que tienen grandes pérdidas. Pérdidas de bienes materiales, como tú lo acabas de mencionar, pérdidas de animales, de vidas humanas. Y esa es precisamente la sensación, el sentimiento de desolación, de desamparo, de desesperanza. Bien, las personas acaban de entrar en un proceso de duelo, que es lo que comenzamos a vivir tras una pérdida. Las personas se quedan sin nada. Muchas familias en este país lo han perdido todo. Se quedan sin casas, se quedan sin sus cosechas, por ejemplo. Se ha descompletado la familia. Y ahí inicia un proceso de duelo, que es el periodo de transformación, de adaptación, donde nos sentimos tristes, devastados, y nos toca comenzar a vivir el sufrimiento y el dolor hasta adaptarnos a una nueva realidad que nos presenta la vida tristemente. ¿Cómo se gestiona el trauma social cuando es colectivo? ¿A quién le toca gestionarlo? En el trauma, cuando pasan estos eventos, como bien decía la colega, hay una tristeza, negación, un shock. Lo importante son las respuestas. Respuestas de afrontamiento psicológicas, emocionales y conductuales. El dolor colectivo se afronta, pero también hay que afrontar conductas enfocadas en resolución de los problemas. Entonces, ¿qué es importante cuando hay un trauma colectivo? Primero, activar y articular todas las respuestas colectivas. Ustedes, los medios de comunicación, las autoridades gubernamentales, todos los organismos que hay de socorro,
las iglesias, los partidos políticos, toda una comunidad. Entonces, cuando hay una situación colectiva, se deben activar todos los agentes. ¿Y qué es lo más importante? Las primeras 72 horas son sumamente importantes frente a un evento traumático. Porque primero se cae en una sorpresa, hay pérdidas, hay vulnerabilidad física, vulnerabilidad emocional. Y a nivel evolutivo, los seres humanos, todas esas respuestas de apoyo, cuando yo me siento devastado, aplastado, vulnerable, no sé qué hacer, todas las respuestas que se van recibiendo y ayuda van a que nosotros en nuestro sistema emocional y nuestra mente, nuestro cerebro, vaya procesando que hay esperanza paralela a lo que me ha ocurrido. El sentir de que de alguna manera estuvieron ahí. Perdí mi casa, pero nos estamos uniendo con otros que perdieron la casa. Estoy recibiendo respuestas. Entonces hay que articular socialmente todos los agentes. Es muy importante en este momento, sobre todo, de que todo el que pueda dar una ayuda, más que estar ahí, a veces podemos tender a explicar las cosas, a buscar razones, a buscar culpables, como de hecho lo hemos visto. Y eso es una parte también, ver qué pasó y cómo lo podemos resolver. Pero en estos momentos lo más importante es dar soluciones, estar presente. El que tiene frío, yo no le puedo explicar que el frío fue porque perdió la casa, hay que buscarle techo. Quien necesita alojamiento, hay que buscarle alojamiento, buscarle hogares de emergencia. El que necesita medicina, los que necesitan apoyos emocionales. Hay muchas personas que tenían condiciones previas antes de esto pasó. Depresión, condiciones, algunas discapacidades. Estas personas necesitan una atención también especial. Entonces es importante los primeros auxilios. Cuando hay una catástrofe o hay un problema, los primeros auxilios, la atención inmediata. Y ir dando seguimiento ya. Algunas personas podrán irlo superando dependiendo la persona o la comunidad, los recursos que tiene de responder. Y algunos van a necesitar también ya asistencia, acompañamiento profesional posterior, no solamente durante el evento, para asimilarlo, sino posterior. Acompañamiento psicológico, acompañamiento también médico y orientaciones comunitarias. O sea, estamos en un momento de que los líderes comunitarios, todos los partidos políticos, las autoridades gubernamentales, las asociaciones religiosas o las iglesias, nos articulemos. Mientras más se articulan las respuestas de lo que tenemos, es más probable que el impacto se vaya superando y vayamos encontrando respuestas para afrontar la nueva realidad que tenemos enfrente. Bien, perfecto. Asimismo, como excelentemente lo explicó René, dentro de ese frente unido que como sociedad podemos presentar, se podría ofrecer, vamos a decir, como grupos de apoyo a nivel emocional, donde se pueda presentar dentro de cada comunidad apoyo emocional a cada una de las familias que están atravesando su proceso de duelo. Porque así como explica el colega, necesitan ser suplidos en las reparaciones de sus hogares, en las pérdidas materiales. Esa es la necesidad principal. Luego necesitamos enfocarnos en las necesidades emocionales, porque estas personas están desesperanzadas. Lo primero que les va a otorgar, a devolver la esperanza, es esa ayuda que como humanos podamos ofrecer, que como sociedad podamos ofrecer. Ese es el activador de la esperanza, nuevamente, de saber que lo han perdido todo, que se quedaron sin nada, pero que hay esperanza, que hay ayuda, que hay manos amigas que están ahí para acompañarlos. Mientras eso va sucediendo, eso que René explicó, de la mano necesitamos ese acompañamiento emocional, que lo podemos ir ofreciendo con todos los psicólogos, con todos los guías espirituales, dentro de las iglesias también, que puedan ir organizando grupos de apoyo, como mencioné, para ir apoyando y acompañando en el dolor. Y en este proceso de acompañamiento es muy necesario el poder hablar de la tragedia, de lo acontecido, de lo sucedido, en lugar de callar. Porque tenemos la tendencia de callar y de decir, no, eso ya pasó y necesitamos seguir. Sí, necesitamos seguir y estamos siguiendo como sociedad, porque somos una sociedad de personas guerreras. Pero mientras seguimos, necesitamos también ir procesando este dolor y estas grandes pérdidas. Y para procesar y sanar esta herida, necesitamos hablar, necesitamos llorar y necesitamos compartir este dolor con personas que puedan escuchar sin juzgarnos.
¿Cómo se le da asistencia psicológica a masas completas? Las autoridades han llevado comida, agua, colchones, zinc, tablas, reparado casas, comida cocinada inclusive, pero atender materialmente a una sociedad es más fácil que atenderla psicológicamente. ¿Cómo se da psicología colectiva en un momento como este? En ese momento, por ejemplo, los hospitales públicos que tienen un área de salud mental pueden reunir los grupos de apoyo y derivarlos a los diferentes sectores de la sociedad. Bien, en salud pública, el Servicio Nacional de Salud tiene encargados específicamente para dividir las ayudas en los diferentes lugares, en las diferentes zonas más vulnerables. Eso es lo que usualmente se hace en la sociedad. Se coordinan con todos los líderes comunitarios, hay que identificar, censar, primero identificar la ayuda colectiva, cómo se da, hay que tratar de que llegue a donde tiene que llegar. Entonces, como decían, las terapias de grupo, terapias de apoyo, atención de necesidades, identificación de lo que quien necesita. Se necesita también una parte ahí logística y estadística, de edades, grupos, quienes perdieron la casa, quienes eran niños que necesitaban asistencia, adultos, la edad. Luego de que se tiene todo eso identificado, entonces se da asistencia grupal, se dan charlas, se puede dar psicoeducación, se puede dar apoyo y grupos de contención, personas que a los más fuertes vayan ayudando a apoyar a los más vulnerables. Y también, dentro de mi vulnerabilidad, los vulnerables apoyar a los otros vulnerables. Porque el ser humano estamos diseñados para que aliviando el dolor del otro, el mío se reduce. Entonces, darnos apoyo mutuamente. Es importante eso. Y eso de poder hablar de lo que pasó, de cómo yo me siento, de cómo el grupo se siente, de lo que les falta a la comunidad. Hay que organizar la petición de necesidades y lo que se pide y lo que se dice. Por eso es importante tener gente que sean voceros, intermediarios que pasen la información clara. Y quiero llamar la atención, nosotros somos un pueblo muy alegre, también muy mágico, religioso, todo eso puede ser importante, pero cosas que se pueden evitar en intervenciones grupales. El decir de que ya esto pasó y todo está bien, de que si Dios lo permitió así, esto va a ser así. Hay personas que dicen que, la persona que bajo el mecanismo de la ira, a cada quien se le activan emociones diferentes en un momento de sorpresa. Los más iracundos pueden culpar y decir que estamos pagando castigos y descuidos anteriores. Es muy importante permitir que el que quiera llorar, llore. Que el que se sienta vulnerable, que lo comunique. Que los más fuertes no le exijan a los demás que tienen que serlo porque usted tiene fe. Y llamo mucho a la gente de fe o a la gente que tienen cualquier tipo de fe o lo trascendente. A veces les reprimen a la gente las emociones porque tenemos que ser conformes o aceptar la voluntad de Dios. Y como este pueblo es así, eso reprime, tú te sientes incomprendido. O pensar en el mal menor, pudo ser peor. O lo que perdiste fue tu casa, por favor. O mira que hay otros que perdieron familia, pero tú lo que no tienes es techo. Imagínate que o tú tienes la casa inundada, pero sigues vivo. Mientras hay vida hay esperanza. Esas son frases necias en un momento de situaciones traumáticas. ¿Qué se le dice, Lorena, a una persona que lo ha perdido todo? Por ejemplo, voy a abundar un poquito más en eso que es muy importante, que René está diciendo. Precisamente por eso es importante destacar y saber elegir cuál es el equipo de ayuda que va a dirigirse a esos lugares. El equipo de ayuda es importante que esté formado, si es posible, en intervención de crisis, en intervención de trauma, en duelos, para evitar que este tipo de intervenciones que no son efectivas sucedan. Vamos a decir, ¿qué es importante ahí? Bueno, validar los sentimientos. Los sentimientos no se juzgan. Los sentimientos tienen un tiempo indeterminado. El duelo es un proceso que dura entre 6 meses y hasta 2 años, ¿ok? Entonces, durante ese periodo, los sentimientos van a surgir. Hay una primera etapa que es de shock e impacto, que es cuando sucede el evento. La persona no sabe lo que está sucediendo, no lo cree, y luego vienen entonces todos esos sentimientos de rabia, de ira, de culpa. La culpa del sobreviviente, cuando hay otras personas que han muerto, es muy común en estos casos. Y luego viene entonces un proceso de aceptación, que es ya cuando comenzamos a integrar la pérdida.
Y en ese proceso de aceptación no quiere decir que ya estamos en paz y que ya estamos y que dejamos de estar tristes, no. El duelo es un proceso dinámico, lo que quiere decir que no termina, sino que aprendemos a vivir con ese dolor. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo le toma a una persona para aprender a vivir con el dolor? Por ejemplo, madres y padres que perdieron a sus niños, ahora hay varios niños entre esos 30 muertos. Pero esos padres no solamente perdieron sus niños, perdieron sus casas y además lo perdieron todo. Y entre todo, lo más grande que perdieron fueron la vida de sus niños. Niños de 2 años, de 7, de 9, de 10 años están entre esos 30 muertos. Es mucho. Sí. Para una persona que pierde la casa, los ajuares, el carro, el hijo, es demasiado. ¿Cuánto tiempo le puede tomar a una persona gestionar esa situación de duelo interno? A veces la vida entera. A veces la vida entera. Ahora, el tiempo que se ha estudiado, donde el duelo, la persona tiene, vamos a decir, el derecho de vivir esa tristeza, ese dolor, donde el funcionamiento de la vida desciende, digamos, donde no hay ese apetito, no hay ese nivel de concentración, no hay ese sueño reparador, puede durar hasta 2 años, sin que llegue a un duelo patológico. ¿Bien? ¿Se puede llegar a un duelo patológico? Sí, se puede llegar, y es cuando ya luego de un tiempo determinado la persona no se quiere, digamos, levantar de una cama, no se baña, no quiere reintegrarse. ¿Eso es cuánto? A la vida. ¿Más de 2 años? Los duelos varían de persona en persona y de la situación. Por eso decir yo sé cómo tú te sientes no es adecuado. Porque yo puedo vivir lo mismo que tú. Yo puedo haber perdido a mi padre y tú perdiste a tu padre. Tú tienes una experiencia parecida, pero no teníamos la misma relación con el padre. Te puedo comprender, pero no siento lo mismo. Sí, no sentimos lo mismo. Los duelos varían tienen muchas variables. Primero, el historial o la memoria de pérdidas de cada persona. Si tú venías trayendo pérdidas, si tú venías saliendo de un divorcio, o si tú perdiste el trabajo, te habías mudado de país y habías tenido pérdidas en el momento de la tragedia, pues ya las pérdidas se acumulan. Y puede ser que una situación traumática actual me detone una anterior que yo estaba en proceso de resolver. También influye el historial emocional de cada persona, dígase la salud, la estabilidad que tú tenías previamente a lo que te pasó. Si eres una persona usualmente estable emocionalmente, no tiendes a la depresión, o depende de la personalidad, depende del vínculo que yo tenía con la persona que perdí, o la significancia que tenía mi casa o la comunidad en el momento en que ocurrió. Y cuando yo he perdido tantas cosas, tengo tantas pérdidas juntas, es sumamente doloroso. Un padre que pierde un hijo son de las situaciones de dolor más complejas, porque viene también ese sentimiento de impotencia. Yo no pude hacer nada, lo que yo le pude dar, y pueden venir recuerdos recurrentes, flashback, y se va activando el duelo en fechas, aniversarios. Por ahora, si la Navidad que está próxima, cuando llega la Navidad, cuando vienen los cumpleaños. Entonces, más que superarlo... Eso pasa siempre. Puede pasar. Vamos a decir, tú preguntas un tiempo. Para que el duelo sea patológico, la persona luego, hay veces que luego de algunos meses, si no se quiere parar de una cama, ya necesita buscar ayuda. La familia entonces busca la ayuda profesional para que esa persona pueda comenzar a elaborar su proceso de duelo. Pero en el caso que tú planteas, por ejemplo, donde la persona lo ha perdido todo, familiares, hijos, casa, entonces no podemos esperar que esa persona en 2 o 3 meses esté ya de pies. Es bastante relativo. Aunque el proceso de duelo sea universal en síntomas, es un proceso muy individual, porque cada persona lo lleva de manera diferente. ¿Bien? Algo importante es que más que el tiempo, para saber para que un duelo sea patológico, el manual de psiquiatría, el DSM y el CIE, de la Clasificación Internacional de Enfermedades, más que el tiempo, lo que se miden, hay unas variables que son más importantes. La capacidad que yo tengo para volver a conectar con la vida, aún con mucho dolor, con mucha tristeza, pero yo puedo abrirme a la vida, el yo no sentir que la vida está en mi contra, el yo ir viendo, dándome oportunidad de tener esperanza, como decía la colega. Otra cosa es yo no sentir culpa, ni sentirme villano por volver a alegrarme.
tener momentos, porque murió mi hijo, pero me celebraron cumpleaños, yo no puedo hacerlo. Otro criterio es los flashbacks, los pensamientos intrusivos que me llegan, recuerdos y memorias que me dan vueltas en la cabeza y yo no puedo salir de ellos. Y siempre me quedo. El no aceptar que eso pasó, evitar hablar de ese tema a toda costa, o tener todo ordenado como lo tenía antes de que pasara el evento, o que yo perdiera el familiar, quizás durante un tiempo eso se permite, pero yo pretender como que no pasó, vivir un sentimiento de despersonalización, o yo sentir de que este dolor es insoportable, ya yo no merezco vivir, culpa del sobreviviente, de que yo no debería estar vivo, y además de que se activen conductas disociales, ya yo no quiera recibir ayuda de nadie, yo me aíslo totalmente, no quiero saber ni del país ni de nadie, y yo me aíslo, tanto me aíslo o me pongo en contra, genera una rabia que yo ataco, son criterios para ver que un duelo es patológico. No he podido volver a conectar con la vida. De eso se trata. Tú vas a tener dolor siempre. A una madre se le puede decir cuánto tiempo va a llorar un hijo. Nunca. Ahora, si yo puedo dentro de eso poder ir elaborando mi vida, y a medida que pasan los años el dolor es mucho menos intenso, aunque permanezca, es como, me gusta un ejemplo, es como que te arrancaron gran parte de tu corazón, pero con el pedacito que te queda, tú continúas la vida. Quiero aclarar que todos los criterios que el colega acaba de mencionar y esas características que se viven en un duelo son completamente naturales al inicio de una pérdida. Cuando acabamos de tener una pérdida, todo eso es normal. Todo eso es normal. Luego de un tiempo, como él bien destaca, entonces el duelo puede convertirse en patológico. Si no se va avanzando, si la persona no se va reintegrando poco a poco al ritmo de la vida. No reintegrarse, no levantarse, no bañarse, no querer tener ningún tipo de empatía con nadie, ni con la vida, ni consigo mismo. Eso puede ser una alerta de un duelo patológico ya. Es alerta de que hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Hay una historia, una anécdota muy, muy bonita que puedo contar cuando Facundo Cabral perdió casi toda su familia en una tragedia, cayó en depresión, no quería bañarse, no quería continuar con la vida, que como decía la colega, durante un tiempo es natural que pase. Madre Teresa de Calcuta lo llamó y se acercó a él y le dijo, primero le validó sus emociones, lo abrazó, pero también le dijo, ¿qué vas a hacer con todo ese amor que te sobra? Lo invitó a Calcuta y él dice que fue salvado. Viendo leprosos y ayudando a otros, fue sanando su desesperanza de vida. El ser humano está hecho para tener conexiones. Y eso es lo que quiero dar ese énfasis. Nosotros vivimos en una época posmoderna de aislamiento, del individualismo, de que inclusive en los centros médicos y hospitalarios se mide a veces el éxito como que murió o no murió una persona. La muerte y la tristeza, la pérdida, se ve como un fracaso, pero es parte de la vida. Entonces, el darnos la oportunidad de conectar con el otro, a veces hasta un vaso de agua que tú le dejas a una persona, eso le puede cambiar la vida, un vaso de leche. Yo he tenido en consulta personas que se han salvado de un suicidio después de tener una pérdida grande, catastrófica, porque un amigo lo llamó y le dijo que tenía planes con él. No discriminemos lo más pequeño. A veces lo más pequeño salva una vida y te ayuda a ti a volver a recordar quién tú eras. Así es. Y así como tú lo mencionas, muchas veces, como parte del proceso de duelo, el ofrecer ayuda va sanando a las personas, le da un sentido a la vida, porque cuando tenemos pérdidas que van destrozando el alma, perdemos el sentido de la vida y tenemos que ir construyendo un nuevo sentido, dándole un nuevo sentido a nuestra vida. Ya cambió la vida, nos cambió la realidad, entonces nos toca construir una nueva realidad y un nuevo sentido de vida. Ahora hay que darle el tiempo a la persona para que llegue a ese momento. No podemos apresurar un proceso que no es de nosotros. Cada quien va a su ritmo. ¿Bien?
En la parte final quiero escuchar un mensaje de ustedes para la gente que en este momento los ve y que son parte de esas personas que algo perdieron. Los que murieron en el túnel de la 27 con Máximo Gómez tienen familias y dejaron familias y probablemente nos estén mirando en este momento. Los padres, hermanos, esposas, hijos de las personas que murieron en las inundaciones de Santo Domingo Norte, de la parte sur del país, probablemente los estén viendo en este momento. Y si ustedes estuvieran frente a ellos, quiero saber qué le dirían. Y también a las otras personas que no perdieron familia, pero que perdieron parte de lo que tenían o lo perdieron totalmente. Es un momento muy doloroso para toda la población, para las familias que están incompletas ahora mismo, que les ha llegado esta tragedia y ha arrasado con todo. Es un momento de unirse, de hablar de lo sucedido, de hablar de los sentimientos, de llorar. Se está tratando de reconstruir lo perdido, pero también es un momento de tocar ese dolor y de tomar tiempos y espacios para estar en familia, estar con seres queridos que no juzguen esos sentimientos y que les permitan estar en silencio y en llanto por todo lo que se ha perdido. Va a tomar un tiempo indefinido, un tiempo largo, un tiempo crudo de mucho dolor. Poco a poco se va a salir de ese túnel oscuro hasta que se encuentre la luz. Nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Eso es un poema, una parte de un poema. Y es que cuando hay muchas crisis y mucho dolor, poco a poco se va encontrando el amanecer. Sí, yo le diría a ustedes, familias, padres, hermanos, primos, quien sea que haya tenido grandes pérdidas en este momento. Primero, es natural sentir que la vida ya no tiene sentido en este momento. Quizá es natural sentir que el túnel no hay luz al final del camino. Es natural sentirlo y también es natural volver a reconectar con la vida. Ser vulnerable no es ser débil. Ser vulnerable, la vulnerabilidad es parte de la fortaleza humana. Es volver a conectar con lo que tú tienes. ¿Qué te diría? No te aísles. No te aísles. Busca ayuda. Y si no la estás recibiendo, pídela. Pide lo que tú necesitas. No te aísles porque esto no se debe vivir solo. Busca ayuda. Si tenías alguna condición previa a la tragedia, infórmalo. Si tenías un tratamiento psicológico o psiquiátrico, tómalo en cuenta. Tanto las necesidades materiales, psicológicas o espirituales, coméntalas y déjate ayudar. Eso es lo importante. Y a los que están acompañando a personas en esta situación o que estamos acompañando, no le pidamos al otro que se ponga capas de Superman ni de Mujer Maravilla. A la persona, como bien decía la colega, cada quien le toma un tiempo prudente. Lo que necesitamos es sentir que hay esperanza con una red de apoyo gubernamental, social, familiar, comunitaria o del resto de las personas que quedan. Si sientes que lo has perdido todo, hay otros seres humanos con los que tú puedes volver a reconectar y darle un sentido a tu vida. Gracias a los dos, a nuestros especialistas de esta noche que han venido a conversar con nosotros sobre el duelo y sobre la pérdida. Lorena Iza, psicóloga clínica, y René García, psicólogo clínico, ambos terapeutas en crisis y traumas y en intervención en psicoterapia. Gracias a los dos. Gracias. Nos vamos a una pausa, ya regresamos.